Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OD Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco. Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Cuando usted va a tener un hijo, hay mucha fantasía, mucha idealización, muchos deseos. Un hijo es un sueño. Y ese sueño tiene muchos componentes. Hay miedo, por supuesto, pero sobre todo muchas ganas de tener una personita que lo trascienda a uno. Cuando el hijo viene, uno empieza a esperar las señales de inteligencia, de vida, de vitalidad. Al principio, uno se relaciona con él a través del cuerpo. Es todo muy lindo, no hay nada más lindo que olfatear la nuquita de un bebé. Uno se llena de vida. Y después, en términos generales, uno tiene una norma, o por lo menos conocimientos previos, o ha participado de la crianza de algún niño. Y entonces hay ciertas cosas que son esperables que ocurran en ciertos momentos. Y es muy lindo cuando pasan, pero es muy complicado cuando no. Y uno espera que pasen. Y asumir que las cosas no están resultando como parecen resultarle a todos los demás no es fácil. La información, los pedidos de ayuda son difíciles de canalizar. No hay realmente una ciencia exacta que nos diga qué es lo que está ocurriendo. Lo único que sabemos es lo que no está ocurriendo. Y cuando eso nos pasa, nos sentimos muy solos. Cuando las cosas no van tranquilas, cuando no es todo piloto automático, cuando uno no es igual a los demás, hay dolor, hay miedo, hay tristeza y sobre todas las cosas hay impotencia. Para poder abordar algo así, para poder pedir ayuda, para poder saber qué hacer, para poder entender qué se puede esperar pero querer siempre más, hay personas que están preparadas. Y el día de hoy tenemos a una de esas personas invitadas. Bienvenida. Gracias. Quien dijo gracias es Claudia Pérez Andresen. ¿Lo dije bien? Andresen. Sí. Ella es directora de Kappa Autism Consulting en Estados Unidos. Es graduada de la Universidad de Monterrey, por eso habla español, porque es mexicana, como licenciada de educación. Es la única certificadora en español de un sistema que justamente viene a dar respuestas a lo que yo planteé inicialmente. Ese sistema se llama RDI. ¿Qué quiere decir RDI? RDI, sus siglas en inglés. En español se traduce como Intervención para el Desarrollo de las Relaciones. ¿Y qué vínculo le ves al relato que yo hice al principio y la RDI? Muy interesante el relato del inicio. Realmente toca un punto emotivo para cualquier padre que tenga algún niño con alguna necesidad especial. Uh-huh. No tan solo el autismo, que es el tema, pero cualquier padre que tiene una expectativa y no se cumple, ¿verdad? Como usted lo narraba. Hay sentimientos encontrados, sentimientos de incompetencia, de culpa, de tristeza, de no saber cómo, y empieza toda una dinámica de cómo voy a empezar a ayudar a mi hijo. Uh-huh. Muchas veces, en muchas familias, se convierte en la forma de vida de esa familia. Se invierten tanto en eso que a veces hasta se olvidan de los otros hermanos o participantes en la familia o de uno mismo como padre.
Entonces se vuelve a veces un proceso desgastante para las familias. Sin embargo, gracias a diferentes intervenciones, metodologías, hay apoyos. Y eso es lo que la familia busca, ¿verdad? Apoyos para mi hijo, apoyos para mí como padre, de cómo voy a navegar esto que no planeaba, ¿verdad? Y estamos ahorita en un tiempo en donde son apoyos mucho más efectivos gracias a la ciencia que ha avanzado. 20, 30 años atrás, los apoyos eran menores y niños con educación especial eran clasificados en una institución para retraso mental, o fueran o no fueran con retraso mental, los agrupaban, ¿verdad? Así. Pero ahora ya tenemos más las posibilidades, gracias a la ciencia y a la investigación, de cómo ir detectando y haciendo diferentes tratamientos específicos o metodologías específicas para apoyar las diferencias entre cada caso de especial, ¿verdad? Ahora, decías en la sigla que tenía que ver con el desarrollo de las relaciones. Ustedes se especializaron, tengo entendido, en el tema del autismo, del espectro autista, no sé si de la discapacidad cognitiva también. El autismo es conocido hoy en día, él tiene que ver con la parte cognitiva, una discapacidad cognitiva. Entonces, claro que hay vínculos, ¿verdad? Hay vínculos con eso. Y lo interesante de este programa, o lo que propone nuevo, es precisamente el regresar a desarrollar los fundamentos iniciales que uno crea para las relaciones. ¿Por qué? Definen un poquitito el autismo, el espectro autista, y por qué el tema de las relaciones es tan importante. El autismo, hay mucha controversia porque precisamente no se define o no hay una causa definida como en otros desórdenes o en otros trastornos, ¿verdad? Sabemos que en el síndrome Down, pues es una falta del cromosoma. Sabemos que pero en autismo no hay algo definido. ¿No? Entonces, no tenemos algo que decir es por esto. Sin embargo... ¿Pero se sabe que es de origen orgánico o es de origen cultural? Hay muchas teorías, precisamente, porque no hay algo definido. Hay muchas teorías, unas dicen que es genético, otras el medio ambiente, etcétera, otras el diferente desarrollo. Pero lo que sí sabemos es que es un desorden patológico. Cuando hablamos de patología, es que tiene un centro en común. Hay etiologías que nos dicen cómo empieza un desorden. Entonces puede tener múltiples etiologías. Sin embargo, todas llegan a un centro en común, ¿verdad? Que es lo que llamamos la patología. Y el centro en común, o el común denominador, ¿verdad? Que se ve en el espectro del trastorno del autismo, es precisamente, hay un desenganche emocional, social, en muy temprana edad, de cómo emerge. El bebé inicialmente nace con un deseo o un impulso por estabilidad, pero cerca del 6 meses a 1 año, ya parte una motivación intrínseca por una búsqueda de crecer, una búsqueda de lo nuevo, de algo retador, de algo diferente. Y eso se convierte en la motivación para aprender, ¿verdad? Para aprender de mi medio ambiente, de los demás. Es precisamente porque busco lo incongruente, que tenga algo de reto. Y se empieza a desarrollar
un vínculo inicial entre padre y hijo, porque el padre promueve este impulso de crecimiento y el hijo está buscándolo. Entonces hay a través de múltiples prácticas, ¿verdad? Que las hacemos de forma inconsciente, ¿verdad? Se empieza a crear un vínculo emocional. Y este vínculo emocional viene a ser una base fundamental para desarrollar diferentes fundamentos cognitivos y emocionales que después se traducen en una relación. Pero el primer vínculo emocional es con el padre. Cuando empieza esa formación de este vínculo emocional por el impulso del deseo del crecimiento del niño y el padre que se convierte en un promotor de situaciones, ¿verdad? Se empiezan a crear fundamentos como el compartir experiencias, como una atención conjunta. El niño aprende a hacer referencia al padre cuando ve algo incierto. El niño aprende a confiar en lo que el padre le está enseñando. Aprende a observar su medio ambiente y a observar los demás niños alrededor de él, las demás personas, y aprende de eso. Comienza a experimentar, precisamente por ese deseo de lo nuevo, comienza a explorar cosas, a experimentar. Y si no le sale algo, lo repite hasta que le salga y lo aprenda y luego se mueve a lo siguiente. Entonces va habiendo una integración en esta exploración, en este deseo de crecer, va habiendo una integración neuronal, que se va juntando todo eso como todo esto entreteje una relación, es un fundamento para una relación. No tan solo una relación con la otra persona, sino también una relación conmigo mismo. Entonces empiezan ellos a aprender de sí mismos. Y este es el desarrollo natural, el desarrollo normal de un niño que se dispara en una plataforma de una relación de guianza entre el padre y el hijo, de forma natural, a través de cualquier cultura, de cualquier idioma, ¿verdad? La disyuntiva, la controversia viene cuando existe en temprana edad un desenganche emocional, cuando ya no hay esa búsqueda por ese crecimiento, debido a vulnerabilidades neurológicas que trae algún desorden como el autismo o otras vulnerabilidades. Ya no existe ese deseo por buscar lo nuevo, por buscar lo retador, explorar, ¿verdad? Experimentar. Y al contrario, se queda en ese deseo de estabilidad, regularidad. Se rompe esa relación natural entre padre y hijo. Y el padre, por muy promotor que sea, pues ya no recibe la retroalimentación natural del niño y ya hay un rompimiento. Del padre ya se siente incompetente, se siente que todos los sentimientos de culpabilidad, porque ya ve que el niño responde con un desenganche emocional y social. Y la parte emocional se siente cuando uno está en una conexión emocional. No necesitas decirla, ni nada, es un bebé. Sientes que estás conectado emocionalmente por su atención, por sus miradas, por la forma en que comparte. Entonces, de ahí viene de ahí emergen otras habilidades que no se desarrollan debido a esta ruptura inicial, ¿verdad? Entonces empieza una disyuntiva más compleja. El niño o el bebé se pierde de muchas oportunidades de aprendizaje con su padre o su madre, ¿verdad? Porque precisamente ya no hay una relación de guianza. Entonces, todas las oportunidades
de práctica que tiene un niño neurotípico, donde va aprendiendo de sí mismo, del medio ambiente y de los demás, se pierde de todo eso y ya no hay aprendizaje de ti mismo o de los demás. Y se empieza entonces a disparar, empieza a reflejarse en diferentes áreas cognitivas que en el programa de RDI llamamos habilidades dinámicas. Dinámicas porque es algo que requiere adaptación, cambio, que requiere el estarte ajustando. Algo dinámico es algo que es múltiple, simultáneo y siempre va a haber un ajuste. Y al tener esta disyuntiva y esta desventaja de no aprovechar oportunidades donde se forman los fundamentos, entonces áreas como la flexibilidad del el pensamiento flexible, la flexibilidad mental se ve atrofiada. Áreas como el conocimiento propio, de aprender de mis experiencias, aprender de mi pasado para utilizarlo en el futuro, se ve también dañada. Áreas como el compartir tus experiencias. Tenemos muchos niños que hablan, sin embargo, la parte de compartir una experiencia personal es más compleja neurológicamente de lo que es nada más el satisfacer una necesidad, ¿verdad? Porque quiero o necesito. Pero el compartir una emoción, cuando ya va ligado a una emoción, ya se personaliza. Y eso se vuelve más complejo mentalmente. Hay más integración neuronal, ¿verdad? Con ese tipo de área. Entonces, la parte de compartir experiencias también es algo afectado que se nota mucho en la comunicación. De ahí que la comunicación es algo muy conocido, ¿verdad? En el área del autismo, mucha gente habla de comunicación. Viene precisamente por esa área del compartir mi experiencia. La memoria es otra área afectada. No la memoria asociativa de recordar, o no una memoria estática de memorizar, pero la memoria que va ligada a la emoción. La memoria llamada memoria episódica, que tiene ese vínculo, que tiene esa parte emocional en donde yo voy a empezar a guardar algo personalizado que me sirve a mí para utilizarlo después, ¿verdad? O si algo no me resultó, ya no lo voy a repetir. O si algo sí me agradó, entonces sí lo voy a repetir. En muchas ocasiones, padres de familia me comentan vacilando, no, pues es que lo hemos dicho y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y lo vuelve a hacer, y no hay un entendimiento de consecuencias, etcétera. Y viene mucho ligado con el tipo de memoria emocional, la memoria. Entonces, estas áreas se ven afectadas, y eso es lo que define la parte central, el déficit central en el autismo. Independientemente en dónde estés en el autismo, si sea un autismo severo o un autismo o un Asperger's o un autismo con funcionamiento alto o cualquier nombre, etiqueta, ¿verdad? Esto se vuelve algo central. Es la parte patológica en donde todos llegan a ese camino, y si no hay este desarrollo de estas habilidades, entonces luego vemos otras consecuencias, ¿verdad? Ya en adultos, la forma en que ellos se tienen que compensar para adaptarse a un mundo cambiante, porque pues sin estas habilidades están en una desventaja grande para navegar su mundo. Si el mundo siempre está cambiando y hay que adaptarse y es dinámico, y ahora resulta que tengo un cerebro que es estático. La verdad nunca había escuchado una explicación tan completa y tan sencilla al mismo tiempo de por dónde viene el fenómeno. Ahora, bueno, el papá, como lo contaba al principio, lo que ve
además de la profunda carga emocional que tiene tener un hijo y mirar a un hijo y reconocer lo que le pasa a un hijo, porque en el fondo cualquier cosa que pasa es altamente emotiva, sobre todo cuando son muy chiquititos, ¿no? Por ende no estamos en la mejor condición como para poder entender bien las cosas. Y si además van mal, y si además somos distintos, y si además entran los terceros a jugar y a observar lo que hacemos, porque esa parte de la historia no la contamos, pero muchas veces hasta que uno sabe lo que está ocurriendo, los terceros son muy juzgadores. El papá está arrinconado, sin conocimiento y con una sensación de gran frustración. Estamos llegando a la mitad del programa. Creo que ha quedado planteado el tema de ese papá que descubre que está pasando esto. Y por otro lado está esta organización que tú representas, esta técnica, esta metodología, que está en condiciones de ayudarlo. Cuando volvamos de la pausa, vamos a ver cómo esa técnica, esa metodología y esta institución está en condiciones de ayudar a este papá. Enseguida volvamos. Todos Educamos es presentado por OR Chile, Educar para la Vida. Volvemos a este interesantísimo programa con Claudia Pérez Andriessen. Esta vez lo dije bien. Ella es directora de Kappa Autism Consulting en Estados Unidos, graduada de la Universidad de Monterrey, por eso el acento mexicano, como licenciada de Educación. Es la certificadora en español del sistema RDI. Al principio del programa, en la primera parte, hicimos todo el trayecto entre un papá que tiene un hijo y que está esperando tener la historia que todo el mundo tiene con un hijo, y le empiezan a pasar cosas inesperadas. Empieza a no poder lograr lo que se supone que hay que lograr en el momento que hay que lograrlo y a sentirse impotente. Claudia nos explicó cómo funciona el fenómeno de manera muy básica y muy práctica, ¿sí? Este programa va a quedar colgado en el blog de Todos Educamos, así que si no lo escuchó, vuelva a escucharlo y va a entender todo. He escuchado explicaciones sobre eso y la verdad que esta es la mejor que he escuchado hasta ahora. Y ese papá entonces necesita ayuda, porque su hijo no se está desempeñando ni en lo más básico como él espera, porque los demás miran este fenómeno y él se siente culpable de no poder llevarlo a cabo y se carga encima con esa responsabilidad, porque finalmente los padres nos sentimos responsables de lo que les pase a nuestros hijos, cualquier cosa. Se siente mal, no tiene conocimiento, no entiende lo que está ocurriendo, se siente arrinconado. Si avanzamos un poquito en el tiempo, intenta socializar a este niño, intenta hacer lo mismo que los demás. Como nadie le dijo que hay algo especial, él lo va a llevar a un colegio normal, él lo va a intentar poner en grupos de niños, él lo va a sacar a la plaza a jugar y le va a ir mal. Y le va a ir mal porque el niño se va a enojar, le va a ir mal porque va a tener eventos, como por ejemplo peleas. Le va a ir mal porque el niño no va a querer volver, no va a querer ir, o va a querer ir con mucha ansiedad, pero le va a pasar siempre lo mismo. Y él ya no sabe qué hacer. De mucho tiempo hay organizaciones que ya identificaron el autismo. De hecho, a través de la ciencia el autismo fue cambiando de definición. Ahora se habla de espectro autista y de una gradualidad. Y ha habido distintas soluciones. Pero se nos presenta en Chile, dando una charla, una capacitación, digamos, invitado por fundaciones que después vamos a presentar, una persona que viene representando un sistema que se llama RDI. Entonces la pregunta es, ¿qué es el RDI? ¿Y qué es lo que aporta nuevo? ¿Y qué resultados ha tenido hasta ahora? RDI, como habíamos platicado, sus siglas representan la Intervención para el Desarrollo de las Relaciones, las siglas en inglés. Es una metodología nueva, vanguardista en el tema del autismo, basada en el desarrollo cognitivo y emocional del niño, y que trae una perspectiva antes no muy vista, ¿verdad? En este ámbito. Una de las diferencias o características de esta metodología es que incluye a los padres
de familia como parte central de la intervención. Es una capacitación, entrenamiento para los padres. El empoderar o dar herramientas a los padres y regresarles su rol de padres se vuelve parte central de cómo empezar en esta metodología. La razón por la cual el padre funge un rol clave es precisamente porque está enfocada en restaurar la relación de guianza de padre y hijo. Entonces, una relación en donde tenemos por un lado al padre y por otro el padre, que es el guía, el que va a actuar de guía, ¿verdad? Y por otro lado al hijo, que el que tiene el rol de un aprendiz, alguien que sabe menos, ¿verdad? Llamémosle guía porque puede ser, generalmente se empieza con el padre, pero puede ser para ya niños más adultos o adolescentes, puede ser un familiar, un maestro, etcétera. Pero la importancia es el restaurar la relación de guianza entre guía-aprendiz, padre-hijo, para poder formar el vínculo emocional y entretejer los fundamentos, las bases que platicábamos antes del break, que forman la relación. Es la plataforma que nos permite trabajar con estos fundamentos cognitivos. ¿Pero eso cómo se hace? Sí, sí, ¿verdad? Precisamente es una metodología interesante y por eso el padre se vuelve clave y se vuelve un entrenamiento para padres. Pero contemos la historia como si fuera en primera persona, que nos permite visualizar mejor. Dejamos al padre solo con un niño que no funciona, no sabe por qué no funciona, y entran ustedes. ¿Qué es lo primero que hacen? Y entra un consultor en RDI, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, lo primero que se hace una evaluación que empieza a medir los obstáculos y las fortalezas de las dos partes, del padre y del hijo. Como un diagnóstico. ¿Verdad? No es una evaluación diagnóstica, es una evaluación que observa la interacción con propósito de hacer un plan. Ahora, el papá no sabe lo que pasa, no sabe qué le pasa, va a ustedes. ¿Ustedes hacen una evaluación y no le dicen el niño tiene esto o lo otro? ¿O lo derivan a un médico, a un psiquiatra, a un psicoanalista? ¿Cómo funciona? Sí, bueno, un niño que viene sin un diagnóstico, pues sí, hay otras evaluaciones diagnósticas, ¿verdad? Como la de OS y eso, que dicen un diagnóstico, ¿verdad? Esta evaluación que se comienza en RDI es para formular un plan de trabajo, que generalmente es lo que falta. Cuando uno como padre va por un diagnóstico, le dicen, bueno, este es el diagnóstico, pero nunca le dicen qué hacer. O cosas muy generales. ¿Sí? Bueno, es que su hijo tiene esto, ¿y ahora qué hago? No, aquí busque, hay muchas fundaciones y escuelas y averigüese usted, ¿verdad? Pero no le da ninguna herramienta. Entonces, este tipo de evaluación viene a ser una evaluación para formular un plan personalizado a los obstáculos de ese padre con ese hijo. Que no son lo mismo que ningún otro padre. Que no son los mismos de ningún otro padre con ese hijo. Entonces, ¿qué miran? Ya viene una herramienta muy personalizada. ¿Qué observan cuando hacen ese? Se observa la relación de participación guiada entre padre y hijo. Se observa cómo el padre promueve o facilita el crecimiento, el desarrollo del crecimiento, y donde existe una ruptura debido a las vulnerabilidades del niño, ¿verdad? El niño no le va a responder. Entonces, ¿qué es lo que el padre está haciendo para favorecer eso o para obstaculizarlo? Inconscientemente, no, obviamente el padre siempre tiene la mejor intención, pero no sabe. Entonces, ¿qué justamente obstaculiza o favorece esta relación de guianza? ¿Qué tipo de comunicación se usa? ¿Qué tipo el término
es corregulación, pero estamos hablando de qué tipo de coordinación en este dúo de padre y hijo se lleva a cabo, ¿verdad? Cuando que hay atención conjunta o no hay un deseo por aprender, ¿verdad? Algo nuevo o no lo hay, y cómo se manifiesta, qué rupturas hay, cómo se manifiesta en ese niño en personal, porque no todos lo manifiestan de la misma forma. Al mismo tiempo, puede ocurrir, o es muy común, que vengan otras condiciones comórbidas conjunto a. Entonces, un niño se ve muy diferente porque puede tener, estamos hablando del déficit central, pero puede tener un niño una deficiencia motora o puede tener una deficiencia sensorial, aunado a, o puede tener una deficiencia de lenguaje o alergias o una deficiencia. Entonces, se empiezan a notar otros obstáculos, ¿verdad? Y por eso la necesidad de personalizarlo. Porque hay un dicho por ahí que dicen, ves a un niño con autismo y solo conoces a un niño con autismo. ¿Verdad? Son muy diferentes debido a que tienen un diferente cóctel neurológico, ¿verdad? Cada uno. Y por eso algunos son más severos y otros no. Pero el tronco en común es lo que observamos. Los fundamentos que desarrollan esta relación. Los fundamentos son la habilidad para pensar de forma flexible, la habilidad para compartir mis experiencias, la habilidad para coordinarme con otra persona, el poner mis zapatos en tus zapatos, la perspectiva, ¿verdad?, del otro, la habilidad para regular mis emociones, regular mi atención, regular mis movimientos motores, ¿verdad? La regulación viene siendo a veces parte de. Y todo esto se va combinando a veces con otras condiciones que coocurren, ¿verdad? Supongamos que ya tenemos ese diagnóstico operativo. ¿Qué viene después? Después viene, el plan incluye, desde el inicio, desde el momento de evaluación, incluye al padre. Entonces, después viene el padre, cómo vamos a empezar a entrenar, a darle herramientas a ese padre para tener para facilitar el desarrollo de esta relación entre padre y hijo, para facilitar el desarrollo de guianza. ¿Cómo vamos a ayudar al padre a que empiece a guiar la mente de su hijo? Es muy cognitivo en el aspecto de que la finalidad es crear a un niño que piense, que se comunique, que se relacione. ¿Pero cómo se hace eso? Dame un ejemplo concreto, porque me parece súper interesante. Sí. ¿Cómo se entrena a un padre para ir moldeando la capacidad cognitiva de un hijo? ¿A través de qué se hace eso? Es la maravilla del programa, ¿verdad? Tenemos sistematizado. O sea, no está en el aire, ¿verdad? Hay objetivos sistemáticos, paso número 1, paso número 2. Entonces sí hay un esquema, ¿verdad? Pero los objetivos están relacionados siempre a la creación de la integración neuronal. A la creación está la finalidad de que el niño piense. Entonces empezamos con, por ejemplo, algo muy común es la comunicación. Por tomar un ejemplo concreto, ¿verdad? La comunicación generalmente en la dinámica de los padres con un niño con autismo es muy directiva, precisamente porque no reciben la retroalimentación que esperan, entonces se vuelven muy directivos y eliminan cualquier oportunidad para engancharse mentalmente, eliminan cualquier oportunidad que el niño tiene para pensar por sí mismo, porque el padre se convierte en el que piensa por él y por el niño y le resuelve, le empieza a resolver y le empieza es una forma natural de responder a ese desenganche. Pero el empezar a concientizar a los padres de que
vamos a empezar a deliberadamente crear espacios o crear un ritmo de comunicación en donde fomente el que el niño tenga oportunidad de participar activamente. Ya no le resolvemos, ya no le vamos a dar apoyos, pero sin resolverle. Pero entonces ya vamos a hacer, en lugar de directos, vamos a hacer un poco más indirectos, en el ejemplo de la comunicación, ¿verdad? Vamos a ser un poco más indirectos. Le voy a crear espacios para que siempre yo conduzca a que él activamente, en su parte mental, activamente se enganche conmigo. Y ya no sea alguien que totalmente dependa de mí. Porque al final del cuento, al final de todo padre, lo que pide es que su hijo sea independiente. Que cuando mi hijo tenga 20, 30 años, tome decisiones por sí mismo. Uh-huh. Y todo lo que vamos haciendo tiene que ir encaminado a eso. Claro, hay sus diferentes... pero si no empezamos a trabajar estos fundamentos inicialmente, entonces vamos a tener un adulto de 20, 30 años que sigue dependiendo de otras personas que piensen por él. Y esa es la generalidad de un adulto con autismo. Este programa de RDI propone que eso puede ser diferente, que si del inicio empezamos a incluir al niño junto con el apoyo del guía, ¿verdad? Inicialmente en forma conjunta y después dándole más responsabilidad a él, el que él tenga oportunidad de pensar y resolver por sí mismo, cada uno a su medida, ¿verdad? Porque todos son diferentes, pero creando siempre ese tipo de oportunidades, entonces vamos despertando una motivación intrínseca por aquello nuevo que antes no había, ¿verdad? Se va despertando eso. Ahora, ¿cómo se ve? En la dinámica familiar, algo muy atractivo de RDI es que incluye a la familia. Incluye a los padres y por ende va a incluir a los hermanos y a la familia. Todos tienen un rol que jugar. Todos tienen un rol que jugar. Y eso es muy... los padres se sienten muy empoderados con eso, ¿verdad? Porque es cuando empiezas a hacerlo parte de tu estilo de vida, de tu rutina diaria, entonces ya se convierte en la normalidad. Ya no se convierte en voy a 1 hora a la terapia, me siento en la sala y yo no aprendo nada. Y regreso a casa y todo es igual. Ahora esto se empieza a integrar en mi vida diaria. Y aprovecho oportunidades de mi rutina diaria para convertirlas en actividades. Por ejemplo, a la hora de la cena, ponemos la mesa juntos. O sea, a lo mejor voy a invitar a mi hijo a que me ayude a poner la mesa conmigo y aprovecho esa oportunidad. Que vamos a salir a regar las plantas o que vamos a salir las tareas de la casa. A lo mejor es una familia que le gusta ir al parque entonces las tareas que ellos tienen se van modificando con apoyos para ese niño, ¿verdad? O sea, tampoco lo vamos a soltar, pero escogidos o personalizados para ese niño para que se creen oportunidades de enganchamiento mental. Uh-huh. Y a su nivel, un poquito más simples al inicio, más complejas al ir avanzando, ¿verdad? Cuando ese niño se va sintiendo más competente, más capaz, va a estar más motivado. Se va despertando o activando el deseo por aprender. Y por eso se llama un aprendiz, porque ya es un niño que ya tiene esos fundamentos establecidos, es un niño que ya tiende a pone atención a su padre, es un niño que ya tiene ese vínculo emocional, esa seguridad, ya hace referencia a su padre en lugar de evadir, ¿verdad? Ya ve el valor de hacer algo juntos, en lugar de yo hago lo mío y tú haz lo tuyo. Entonces, ya vamos entretejiendo esos fundamentos que nos van a dar después oportunidades para pensar en forma dinámica. Entonces, sistemáticamente se le va enseñando a los padres y a ellos ir viendo que el niño se va integrando día a día en la participación conjunta con ellos.
se les da un empoderamiento tremendo. Su motivación de los padres crece también, ¿verdad? En ese... ¿Y cómo se van adaptando a las momento. distintas edades? Porque me imagino que cada edad de estos chicos trae un desafío diferente. ¿Cuáles son los principales problemas que se van, por ejemplo, encontrando en la adolescencia con estos chicos? Sí, definitivamente. Y la adolescencia, para cualquier adolescente, sin ningún problema especial, es ya un desafío, ¿verdad? Pero a alguien que tiene una discapacidad, el desafío se vuelve aún mayor. Sin embargo, cuando el padre comienza a desarrollar una relación con su hijo, tiene más armas, más instrumentos para el ejemplo de la adolescencia, ¿verdad? Sí presenta diferentes cambios porque es una etapa de crecimiento mental. Entonces, sí va a haber diferentes cambios y cada niño lo presenta de diferente forma. Pero si hay una relación sólida entre padre y hijo, eso se va apoyando, ¿verdad? Cuando no hay esa relación, entonces es la importancia de empezar por ahí a crearla, ¿verdad? ¿Y eso se puede empezar en cualquier edad? Sí, en cualquier edad. A mí me ha tocado tener familias en consultoría de adolescentes o inclusive la fortuna de trabajar con adultos. El cerebro es un órgano dependiente a las experiencias que le pones, entonces no importa a qué edad, siempre va a aprender, ¿verdad? Entonces es una esponja que la experiencia que le pones enfrente es cómo aprende. Y como RDI es un programa basado en las experiencias que tú vas viviendo, tienen que personalizarse. Esta metodología lo que enseña no se aprende como receta. No puede ser como algo académico que digas, repite 10 veces y así va a ser, ¿verdad? Es basado en tu experiencia vivencial, porque son memorias personalizadas que te van a servir a ti. ¿De acuerdo? Entonces, precisamente el tipo de metodología se mide a través de la experiencia personalizada, ¿verdad? ¿Qué experiencias has visto en Chile? ¿Qué está pasando en Chile al respecto? Chile, ahorita, afortunadamente, ¿verdad? Es uno de los pocos países de habla hispana, latino, después de México, que tiene la fortuna de contar con consultores NRDI certificados, ya. El programa cuenta con muchos consultores del habla en inglés, porque la información está en inglés, en países de habla en inglés, pero muy pocos en países de habla en español. Uh-huh. Y el proyecto es traer el programa de RDI a países de habla hispana. Chile es uno de el segundo, después de México, que tiene 2 consultores. Y aquí en Santiago pues está la Fundación Creciendo Junto a Ti, la que me invita esta vez a esta plática. Que Creciendo Junto a Ti. Y Creciendo Junto a Ti se puede encontrar en www.creciendojuntoati.com. Y tengo entendido que también hay otra fundación que te ha invitado que se llama Descúbreme, que trabaja con un amplio espectro de temas, y este es uno de ellos. Así es. En www.descúbreme.cl. ¿Los padres tienen que ir ya con el diagnóstico o ustedes los pueden derivar? Si ustedes descubren, digamos, que hace falta un diagnóstico, ustedes los derivan a especialistas, ¿y a cuáles? Va dependiendo del consultor de RDI, ¿verdad? Muchas veces el consultor de RDI es ya certificado en otras, ¿verdad? Muchas veces son ya psicólogos o doctores o terapistas ocupacionales o
Y ya tienen una práctica y esto lo suman en su práctica. Y si en su práctica anterior ya ofrecen un diagnóstico, entonces pueden hacer ese complemento del diagnóstico más el tratamiento, ¿verdad? Pero no necesariamente con un consultor de RDI diagnostica. O sea que por ahí va a recomendar ir a algún psicólogo o algún psiquiatra. Ajá, por ahí hay, exactamente, hay que el recomendar. La pregunta que todos los padres tienen, estamos llegando ya al final del programa, pero la pregunta que todos los padres tienen es, digamos, es muy esperanzador lo que tú nos has contado en el sentido que con entrenamiento se puede reparar de alguna forma las dificultades de relación social que estos chicos tienen, partiendo por la relación que uno tiene con ellos. Y con entrenamiento entonces se van pasando etapas, se van teniendo mejores experiencias, probablemente el niño va ganando autonomía. ¿Hay un límite? ¿Va a haber un límite? O sea, la esperanza de un padre empezando este programa va a ser, ¿y con esto, si persevero, voy a llegar a que el chico sea igual a los demás? ¿O no? Eso va a depender de los obstáculos del niño. Como decíamos antes, cada niño tiene diferentes tipos de obstáculos, ¿verdad? Lo que sí garantiza es una mejor calidad de vida. Entonces eso se puede ver diferente en un niño y en otro. Pero si tú empoderas a los padres para que ellos a su vez conduzcan o den oportunidades a que su hijo sea más independiente, más pensante, se comunique mejor, se relacione mejor, entonces su calidad de vida le mejora. Pero esa calidad de vida se ve diferente en cada chico, en cada niño, en cada familia. Lo prometedor que los padres valoran es que se convierte en una mejoría de la calidad de vida donde empezaron a donde van, en cualquier edad. La diferencia. Cuando empezamos este programa contamos la historia de un padre que tiene las mismas esperanzas que todos los padres y que a medida que va avanzando su relación con su hijo descubre que las cosas no funcionan como le han contado, como su mamá le ha contado, como con el otro hijo, como con el hijo del hermano. Y además cuando intenta salir al mundo con este chico las cosas se ponen peor. Alrededor de él, las personas que no saben lo que pasa o que no tienen información simplemente encuentran a este chico, si es un autista profundo, bueno, es más apreciable, pero si no lo es, y si es simplemente del espectro autista y un Asperger, un chico maleducado, un chico poco dócil, en donde la educación del padre no está dando resultado y el padre se siente culpable y no sabe qué hacer. Se da cuenta de que el niño no aprende, se da cuenta de que el niño no puede estar en un grupo social sin tener conflictos, los colegios no lo reciben o lo reciben y después lo rechazan. Los médicos eventualmente, si llega un buen médico, puede darle un diagnóstico, pero no la solución. El día de hoy descubrimos el método RDI. El día de hoy vino Claudia Pérez Andrison desde Estados Unidos a dar una charla invitada por fundaciones y nos contó que hay un sistema en el que usted puede aprender a trabajar mejor como padre, a relacionarse de vuelta con su hijo y a llegar lo más lejos que se pueda en la búsqueda de la calidad de vida. Comuníquense con estas fundaciones si es que tiene el problema o conoce a alguien que vive esa experiencia. Seguramente va a sentir un enorme alivio, bastante menos miedo, y se va a embarcar en la hermosa tarea que muchas veces va a terminar por enseñarle mucho más que lo que un niño normal, entre comillas, le puede enseñar, de hacer crecer a su hijo y crecer usted. Muchas gracias por la visita. El gusto es mío. Y hasta la próxima entrega de Todos Educamos. Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian.